En 2009, en Oklahoma, un niño de 4 años llamado Ryan Hammonds comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, se llevaba las manos al pecho y decía que su corazón había explotado en Hollywood. No era un berrinche infantil, era una angustia real. Su madre, Cindy Hammonds, trabajaba como funcionaria de tribunales. Su padre, Kevin Hammonds, era oficial de policía. Era una familia bautista, conservadora, de la América profunda. Nadie le había enseñado a este muchachito qué era la reencarnación. Pero Ryan no paraba. Decía que tenía otra mamá, que él había elegido a ella como su mamá antes de nacer. Decía que había vivido en Hollywood, en una casa enorme con piscina, que había viajado por el mundo, que había bailado en Broadway, que conocía a Rita Hayworth, que su trabajo era una agencia donde la gente cambiaba de nombre, que la calle donde vivía tenía roca o monte en el nombre. Cindy, la madre, estaba completamente perpleja, que no, obviamente. Su hijo nunca había visto películas de los años 30, nosotros tampoco. Nunca había estudiado política, nunca había estado en Nueva York. ¿Cómo un niño de 4 años podía saber todo esto? La señora fue a la biblioteca pública, sacó algunos libros con fotos de este viejo Hollywood y se sentó a hojearlos con Ryan, esperando que algo hiciera clic. Hasta que llegaron a una página con una foto en blanco y negro de la película Night After Night de 1932. En la imagen aparecían varios hombres. Ryan señaló a uno y dijo: "Mamá, ese es George, hicimos una película juntos". ¿Es Ryan un niño con una imaginación extraordinaria? ¿O es la evidencia de que la conciencia sobrevive a la muerte del tiempo? Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Y hoy le vamos a hablar sobre las vidas que vuelven. El grupo Muy Importante presentan Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Hablando de la reencarnación, señores, esto es cosas muy importantes. Aquí nosotros reencarnamos de podcast a programa de radio. Exactamente. Bienvenidos hoy miércoles, ¿qué día es hoy? 3 de junio. 3 de junio ya, señores, ya se nos fue el año. Hay gente que todavía que pagó publicidad en Instagram para promocionarse en el 2026. Me han salido campañas que dicen, todavía estás cuadrando tus metas para este nuevo año. Y yo, Dios mío, pero estamos en junio. ¿Qué es esto? ¿Y cuándo pasó esto? Pero bueno, aquí estamos para hablar de la vida después de la muerte. Esto a propósito del programa de la semana pasada, donde hablamos de errores de la matriz. Hoy vamos a hablar de estas experiencias extrañas que hacen que algunos crean que se trata de reencarnación, otros que se trata de no sé qué cosa a la que le podemos poner un nombre. ¿Tú crees en eso? No sé, vamos a dilucidar eso a lo largo del... ¿Tú, Luis? Luis está en 50-50. Vamos a ver en qué bando termina Luis luego de este programa de hoy. Pero bueno, vamos a presentarlos. En los controles Luis Frías, en la asistencia de producción Camila Napoletano y Mateo Capocci. En la producción y conducción, Daniela Ormazábal y quien les habla, Federico Capocci. Estamos en vivo por Instagram, estamos súper tecnológicos porque estamos en vivo a doble pantalla. O sea, vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Aparte estamos y si no, grabando, vamos a fracasar como los grandes. Claro, porque además estamos grabando esto para que también salga después en las plataformas de podcast, porque como saben somos un podcast. Entonces, bueno, nada, hoy somos pura tecnología aquí, pero bueno, vamos a arrancar con uno de los casos más célebres de la investigación contemporánea sobre reencarnación, y es el niño que sabía demasiado sobre una vida que no era la suya. Exacto, estamos hablando de Ryan Hammonds. Vamos a volver a la biblioteca. Les contamos que la mamá, que no sabía ya qué hacer con el niñito, se fue a la biblioteca y sacó unos libros de viejo Hollywood y empezó a enseñárselos al niñito. El mismo Ryan continuó hojeando el libro y movió el dedo y de repente señaló una foto en donde había un hombre con un abrigo y el ceño fruncido. Y le dijo a la mamá, y ese soy yo. Me encontré. Wow. Cindy buscó el nombre de ese hombre que Ryan señalaba, no aparecía en los créditos, era un extra sin nombre. Durante semanas intentó identificarlo sin éxito hasta que una archivista cinematográfica la ayudó y logró dar con su identidad, y se llamaba Marty Martin. Este señor, Marty Martin, fue un bailarín de Broadway en los años 20.
Después se convirtió en agente de talentos de Hollywood en los años 40 y 50. Era un republicano acérrimo, amante de los restaurantes chinos, coleccionaba gafas de sol, tenía una casa precisamente en Roxbury Drive. Fíjense que el niñito decía que la casa tenía el nombre de Rock, realmente es Rox en este caso. Había estado casado 4 veces, tenía 3 hijos adoptivos y una hija biológica. Este señor murió en 1964 de una hemorragia cerebral cuando tenía solo 61 años. Un dato curioso, Ryan había dicho una vez, antes de que se supiera nada de Martin, que no entendía por qué Dios lo dejaba llegar a los 61 años solo para luego hacerlo volver como un bebé. La partida de defunción de Martin decía que tenía 59 años, pero Cindy investigó más y encontró un censo de 1930 donde Marty figuraba como nacido en 1903, no 1905. Es decir, Ryan tenía razón, este hombre tenía 61 años. No, lo impresionante es la mamá. Sí, bueno, la mamá definitivamente tenía mucha preocupación y bastante tiempo. Y una vena periodística bárbara, increíble, ¿no? Increíble. Fíjense, este caso en particular, llegó a los oídos del doctor G.B. Tucker, un psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia, que dirigía en aquel entonces la División de Estudios Perceptuales. Esa institución, fundada por el doctor Ian Stevenson en los años 60, ha documentado más de 2.500 casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas en todo el mundo. Tucker viajó a Oklahoma y entrevistó a Ryan. Verificó los datos con la hija de Martin y confirmó 55 detalles específicos que Ryan había proporcionado antes de que se identificara a Martin. Después, desde que vivía en Hollywood hasta que su madre tenía el pelo rizado y castaño. Desde que coleccionaba gafas de sol hasta que odiaba a los gatos. Mira, cuando Ryan conoció a la hija de Martin, ya adulta, la saludó con educación, pero después se escondió detrás de su madre. Más tarde le dijo a Cindy su energía había cambiado. Cindy le explicó que las personas cambian cuando crecen. Ryan respondió, no quiero volver a Hollywood, quiero quedarme con esta familia. Bueno, le gustó donde quedó, pues. Por supuesto. Con el paso de los años, los recuerdos de Ryan se fueron desvaneciendo, como ocurre en casi todos los casos de niños que reportan estas experiencias. Pero él sigue siendo uno de los casos más documentados y desconcertantes de este fenómeno. Hay una película maravillosa de Disney que se llama Souls. Souls, pero yo me atrevería a decir que es la película más adulta de Pixar. Sí. Es increíblemente profunda. Y tiene unos momentos muy duros, pero es maravillosa. Empezando que, como dice Mateo, al pobre señor lo matan como 3 veces. Al de Soul, sí. Mira, vamos a escuchar música. Hemos hecho una selección, por supuesto, relacionada a todo este tema de karma, reencarnación, vidas pasadas. Los niños suelen tener como una sensibilidad especial para este tipo de cosas. En la próxima parte vamos a comentar, y si ustedes tienen alguna experiencia pueden escribirnos @cosas muy importantes en Instagram, estamos en vivo, de comentarios de niños que han hecho ante sus padres con cosas como estas de Ryan que lo dejan a uno frío. A mí me pasó. Yo tengo mi propio cuento y lo voy a contar en la próxima parte. Y ahora, un poco de publicidad de cosas que no existen, pero que deberían. Porque el café no es gratis. Y en Cosas Muy Importantes vivimos a base de una dieta caliente y amarga. En lo profundo del del centro comercial, nació un concepto nuevo de belleza. Olvídate de las cremas, olvídate del colágeno. Acá somos atómicos. Salón de Belleza Marie Curie, donde saldrá radiante. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, hoy hablando de reencarnación, vidas pasadas y cosas que no sabemos darle otra explicación. Exactamente. Mira, hablábamos del caso de Rick Hammonds. Sí, no, señor. de Ryan Hammonds. Ryan Hammonds. Estamos hablando de este niñito que decía que él había sido un actor de los años 30 de Hollywood. Y que además no le gustaba Hollywood. Y que no le gustaban los gatos. Y que le gustaba más su nueva familia.
Y hablábamos precisamente de que los niños tienen como esa sensibilidad ante algunas cosas y a veces dicen entre las loqueteras que dicen a cierta edad que uno dice, bueno, está haciendo cortocircuito. Daniela les llama eso cabezas de pescado. Sí, que hablan unas cosas chistosas de repente que no tienen mucha coherencia, pero entre cosas chistosas y cosas chistosas de repente te dicen algo impactante o algo que tú dices, ¿de dónde sacó eso y cómo sabe eso? Exacto. Estamos en vivo en @cosas muy importantes en Instagram si nos quieren mandar sus comentarios o sus anécdotas. Yo más adelante voy a contar la nuestra. No soy creyente realmente de este tipo de cosas. Yo estoy como en el Team Luis, estoy como 50-50. Todavía no me he convencido de ninguna de las dos versiones. Pero vamos a ver en qué lado termino después de este programa. Ahora, fíjense, Ryan Hammonds no es un caso aislado. Es uno de los más de 2.500 casos archivados en la Universidad de Virginia. El doctor Jim Tucker, que dirige esa investigación, ha identificado una serie de patrones muy claros en todos estos 2.500 niños. Los niños que reportan recuerdos de vidas pasadas suelen tener entre 2 y 6 años. Los recuerdos son más intensos a los 4 y empiezan a desvanecerse alrededor de los 7. La mayoría hablan de haber muerto de una forma inesperada o violenta. Un 70% de los casos documentados reportan muertes por accidentes, asesinatos o guerras. La mediana de edad al momento de la muerte anterior suele ser los 28-30 años más o menos. Es decir, cuando Gente ocurren, joven. Sí, cuando ocurren muertes muy esos son los datos que intempestivas. han logrado recopilar, pero... Ahora, fíjense, y en el 90% de los casos, el niño dice haber sido del mismo sexo que en la vida anterior. El tiempo promedio entre la muerte y el nuevo nacimiento es de unos 16 meses. El doctor Tucker y su equipo viajaron hasta las casas de estos niños, entrevistaron a los padres y luego intentaron identificar a la persona a la que el niño dice haber sido. Si lograban identificar a esa persona, verificaban punto por punto lo que el niño decía. En el caso de Ryan, lograron verificar 55 detalles distintos antes de que supieran de este señor Marty Martin. O sea, el niño decía todas esas cosas, esas características de Marty Martin. Y no se limitan a cosas genéricas como yo vivía en una casa grande. No, Ryan dijo que su madre anterior tenía el cabello rizado y castaño y era cierto. Dijo que tenía 2 hermanos y era cierto. Aunque una de estas hermanas murió joven. Dijo que su dirección tenía Rock en el nombre. Martin vivía en el 825 North Roxbury Drive. En fin, había muchas coincidencias. Ahora, uno de los hallazgos más fascinantes y perturbadores de la investigación de la Universidad de Virginia es la correlación entre las marcas de nacimiento y las heridas mortales en la vida anterior. Eso se dice mucho. Aparte, los lunares, dicen que si tú tienes unos lunares como muy característicos, esos pueden ser como unas marcas de que por ahí fue que es donde te desvivieron en la vida anterior. ¿Tú tienes uno en la muñeca? Sí, tengo varios, pues, no sé, en mi caso, imagínate tú. Mira, Luis dice que él también tiene unos lunares ahí. Ajá, Luis, bueno, ya estamos entonces pasando ese 50% al lado de que sí creemos. Vamos a ver cómo terminamos, Luis. Pero fíjate, el doctor Ian Stevenson, fundador de esta línea de investigación, documentó cientos de casos en Asia, África, Europa y América. Niños que nacían con marcas en la piel que correspondían exactamente, misma ubicación, misma forma aproximada a las heridas que causaron la muerte de la persona que recordaban haber sido. Fíjense, un niño turco cuyo caso documentó este señor Stevenson decía haber sido un hombre asesinado por un disparo en la sien. Wow. El niño nació con una marca de nacimiento en forma de orificio redondo justo en la sien y otra marca más pequeña en la nuca, como si la bala hubiese entrado por un lado y salido por el otro. Esto es bien aterrador. Ahora, coincidencia, bueno, eso diría un escéptico, pero la cantidad de casos documentados con fotografías, autopsias, registros judiciales que verificaban las heridas es difícil de explicar por pura casualidad. Ahora, también están las fobias. Sí, señor. Ese es otro patrón. Muchos niños que recuerdan muertes violentas desarrollan miedos intensos relacionados con su forma de morir o supuesta forma de morir anterior. Un niño que recuerda haberse ahogado puede tener terror al agua. Un niño que recuerda un accidente automovilístico puede tener pesadillas con autos. Por ejemplo, Ryan Hammond soñaba que su corazón explotaba y se despertaba agarrándose el pecho.
Y esto tiene una explicación científica, no una que satisfaga a todo el mundo. Algunos psicólogos hablan de condicionamiento prenatal o algo que se conoce también como memoria celular. Son conceptos no probados, hay que destacar. Tucker, por su parte, prefiere decir el fenómeno existe, lo documentamos. La explicación está en construcción. Pero no creo que sea solamente en casos de la tragedia, ¿no? De niños que recuerdan algo tan traumático como una muerte o una herida o una situación trágica, catastrófica. Decíamos fuera del aire que nuestro hijo del medio tiene una particular obsesión por ciertos desastres y tragedias. Sí. Y son 3 en particular que se repiten cíclicamente desde que él era muy pequeño. O sea, prácticamente no Titanic, hablaba. Sí, y se conocía toda la historia de Oppenheimer y la bomba atómica. Exacto. Le gusta mucho la historia, ok, nosotros mismos le gusta la historia. Luego se obsesionó con el Titanic, pero a niveles de que se sabía detalles de la tragedia del Titanic, increíbles para un niño de 5 o 6 años. Yo en particular tengo, cada vez que veo los acantilados de Moore, Ajá. ¿Sientes que algo te llama? Sí. A mí Lucía me dijo algo que me impactó muchísimo. Para los que están conectados al live, mira, Paca dice que hoy logró estar en vivo, qué emoción, Paca, bienvenida. Lucía, en una oportunidad yo estaba hablando con ella tiene 4 años, y es una de las edades más como prolíficas para este tipo de conversaciones. Hay como un hilo muy delgado entre si hubo algo antes que a esa edad es increíble. Y ella me pregunta por una foto que ve de mi papá. Y yo le dije que ese era mi papá, que era su abuelo. Y ella me dice, este es Tata, ¿verdad? Yo le digo, sí. Entonces yo le digo, a Tata le hubiese gustado mucho conocerte, te querría muchísimo. Y ella se voltea y me dice, yo lo conocí. Y yo me quedo muda y me dice, yo lo conocí, estábamos los dos en una nube antes de yo venir. Y siguió hablando de otra cosa. Cabe destacar que Lucía nació 2 años después de la muerte de mi papá. Lo dice con una seguridad. Y lo dijo con una seguridad y una naturalidad y siguió hablando de otra escuchado. cosa. Y yo me quedé sentada así, procesando lo que me estaba diciendo porque fue como mucho. Yo le he escuchado decir eso. Y ella me dice, sí, él me conoce, yo lo conocí, él me quiere mucho, nos conocimos en una nube antes de yo venir. Wow. No sé, todavía me quedo así cuando ella lo recuerdo, digo, Sí, wow, no sé ¿cómo explico esto? Exacto. Y fíjate, más o menos coincide el tema del tiempo de lo que hablan ahí. ¿Será que hay como un tiempo de preparación? Yo quiero creer que es como la película Cuando Soul. yo tenía 2 años, jugaba solita con mis juguetes, no sé qué, y mi mamá me veía y me preguntaba, y yo hablaba. Y mi papá y mi mamá murieron hace mucho tiempo. Y cuando ella me preguntaba, ay, ¿con quién juegas? Decía con mi abuelo. Y mi abuelo era solo mi abuelo porque el nono es el nono. Exacto. Claro. Y decía con mi abuelo. Tu mamá se ha quedado fría. Sí. Y me contaba Amparo, que no está conectada hoy, nuestra querida doctora Amparo, que su hija pequeña, cuando tenía como unos 3 años, le hizo un comentario similar. Ella venía de una situación... ella venía en el carro, estaba ocurriendo alguna situación en el país de esas de protestas, de cosas, no sé qué, y ella venía en el carro, dice que hablando sola y que ella tenía esa costumbre después de que su papá falleció de contarle como cosas, ¿no? De que, oye, papá, ¿tú te imaginas qué pensarías tú de esto que está pasando? No sé qué. Dice que llegó a su casa como medio tristona, pues recordando a su papá, más la situación del país, y que la hija chiquita se le acercó y le dijo, extrañas al abuelo, ¿verdad? Estabas hablando con él. Y ella sí, ella no venía con la niñita. Qué miedo. Y le dijo, no te preocupes, él está bien, no sé qué. Y siguió jugando. Y ella dice que se tuvo que retirar así como que... No. Sí. Los niños tienen como igual que los animales. Lo más cómico es el reseteo ese que tienen a los 7, 8 años. ¿Vamos a corte, Luis? Sí, vamos Ok. a corte. El reseteo es una de las cosas más, Sí. más extrañas. Sí, es raro. Mateo, por ejemplo, es de las personas con mejor memoria que yo conozco. Y Y se aunque ha ido reseteando, cada vez se acuerda de menos cosas. Pero creas, no, yo me acuerdo iba a decir de- lo contrario, que aunque se reseteó, obviamente hay cosas que se le resetearon, Sí, pero se acuerda yo- de unas yo cosas escuchaba a gente increíbles. decir, ay, yo me acuerdo cuando cobré conciencia, como a Yo los sí me 6 acuerdo años. cuando cobré conciencia. Yo tengo mi primer recuerdo. Yo no tengo idea de eso, yo tengo recuerdos Lo cuando que pasa es que siempre has tenido buena memoria. No, yo tengo recuerdos cuando no podía caminar.
¿En serio? Sí, y hay gente que me dice eso, es, no, yo cobré conciencia. Mateo como a los nunca se 6 años. reseteó. Yo tengo cobré recuerdos conciencia. de estar en el coche. tipo, ¿En no serio? poder caminar así. Él nunca se ¡Qué reseteó. locura! Yo me doy cuenta por cosas que él me dice que yo digo, ¿cómo se puede acordar de eso? Él Sí, nunca se reseteó. recuerdo del coche. Sí, recuerdo estar en el piso sentadito de caminar gateando. No recuerdo eso. Yo no recuerdo. En el cuarto viejo con la alfombra de color. Bueno, yo tengo un recuerdo de estar viéndome la faldita de un traje de baño que yo tenía como un vuelito. Recuerdo tocar la tele y decir, qué hermoso esto que tengo puesto. Que dirá la gente que nos está viendo en Y el live. encontré, ¡Qué trauma! yo decía, esta gente está loca. Y encontré una foto en un álbum mío con ese traje de baño y yo tenía 1 año. Imagínate. 1 año, 1 año y medio. Estaba ahí paradita caminando así y con el traje de baño hacia azul Bueno, que yo recuerdo Yo jugar tengo con un la falda del recuerdo, traje de baño. un recuerdo de una camisa de rayas, una camisa manga larga de rayas, que cuando yo me la ponía yo decía, wow, Qué qué guapo, elegante, qué qué guapo me elegante veo". estoy. Cito. Era blanca con rayas, yo tengo una parecida que está toda vieja, y yo las amo, que son blancas con rayas Mervin, saludos de Barquisimeto. Náguara. naguará, exactamente. Saludos. Gracias por Vamos a saludar a conectarte. Leandro. Gracias a los que se están conectando. Aquí estamos hablando de qué es lo más viejo que recordamos, para ver si nos acordamos algo de nuestra vida pasada, si es que eso existe. Eso es bien curioso. ¿Tú tienes recuerdos de cuál es el recuerdo más pequeño que tú tienes? Más viejo Luis? que tengas, Luis. La verdad que no, yo estoy reseteado. ¿Y qué Tú hace sí 3 te años? Yo no me reseteaste. acuerdo de mi infancia prácticamente nada. Ahora, hay otra cosa curiosa que es que Ni los de mi viejos... infancia, ni de mi adolescencia. Ahora sí venimos. Ya estamos de regreso en cosas muy importantes y regreso es la palabra clave. De este programa de hoy. Sí, De hecho, en señor. el corte estábamos todos, los que están conectados en el live deben decir, esta gente está loca, porque estábamos todos reflexionando acerca de cuál es el recuerdo más viejo que tenemos. Y es muy curioso porque uno se resetea como a los 6 años. Sí, Y puede que quede uno que otro recuerdo como sensaciones, olores, sabores, cosas que te lleven como más a esa primera infancia, pero es muy poco lo que recuerdas realmente. Ahora, nuestro hijo mayor que está aquí, asistente de producción, ahí está, Mateo, lo estoy mostrando en el live para que lo vean, él tiene una memoria extraordinaria y recuerda cosas de cuando no caminaba. Y me las ha dicho, yo digo, imposible que recuerde eso, y lo recuerda, o sea, él tiene un tema en su memoria que, bueno, aquí lo pongo de objeto de estudio, si alguien de quiere venir a hecho, analizar esto. cuando él dice eso, yo digo, y después me acordé, no, con él fuimos súper Sí, no, No, él papás se- dedicados. Sí, exacto, no hay nada que me avergüence, Mateo. Claro, mamá primeriza, cometí un montón de errores, pero bueno, te pagaré la terapia más adelante. Vamos a continuar con... No es que era fácil, No, no. ojo, no tenías ni un poquito de fácil, pero bueno. No, bueno, pero es que yo creo que criar es uno de los No, trabajos más difíciles que Él hay, te ¿no? miraba con desaprobación desde chiquito. Todavía lo hace, tiene 19 años y Mateo lo mira a uno, no dice nada, él lo queda mirando a uno y uno dice, Dios mío, me está juzgando. Te está jugando, sí, él no mira, él juzga. Él juzga. Pero mira, y así como Marcelo, el del medio, él no mira, él sospecha. Él sospecha. Pero mira, vamos a seguir hablando de la reencarnación. Sí, hay casos que incluso Ujú. rompen con los patrones habituales. Vamos a contarle Cuéntame otro. un poco acerca de una niña estadounidense. Mira, pero tenemos a alguien comentando en el live, me gustaría hacerle mención de una vez. Eva Real nos dice, yo recuerdo cuando murió mi abuela, tenía 2 años y recuerdo perfectamente toda la escena. Mira, otra que tiene Wow. una memoria extraordinaria, tenías 2 años, imagínate tú, aparte que triste, ¿no? Lo que pasa es que sí debe haber personas a las que se reinician y otras que no. Eso Exacto. tiene que suceder, ¿no? Ojo, también hay un tema asociado a ciertos eventos que el cerebro como mecanismo de defensa se resetea. Sí, pero yo, por ejemplo, yo tengo un trauma de una vez estando en la playa, Ajá. en el apartamento de la playa, que mi tetero rodó debajo de una escalera, Así serías de chiquito. me metí gateando y había un cangrejo, uno de esos cangrejos grandes Y de playa. traumatizaba por Un que tú lo debes monstruo. haber visto como un monstruo marino. Es que hasta el sol de hoy era un monstruo marino, pero un cangrejo grande, ¿no? No te estoy hablando de un cangrejito, te estoy hablando de esos cangrejos de Río Chico grandes. Ok. Bueno, y yo lo recuerdo claramente con el bicho, con el tetero en la tenaza. Obviamente que eso no Obvio, sucedió. obvio, O sea, no es que obvio. estaba con el tetero así echándoselo. Pero, obviamente, mi mente de bebé, yo lo recuerdo así.
Mira, aunque soy entrado en años, por lo menos más que ustedes, nos dicen aquí, gracias por decirnos jóvenes. ¿Estás seguro? Mervin, dice que no olvida la música utilizada por los heladeros, esta famosa marca de helado en sus carritos. Pum, 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 pum. Claro, nosotros tampoco, viste, que no somos tan jóvenes, Mervin. Pero mira, continuando con el caso que nos estaba narrando Capo, esto es una niña de 3 años. Ella decía que había sido una actriz en los años 30. Aquí todo el mundo tenía una vida del Hollywood dorado. Daba nombres de personas, lugares, anécdotas. Su madre, que no creía en la reencarnación, llevó un diario de las declaraciones. Años después, investigando, encontró que muchos de esos detalles coincidían con la vida de una actriz de poca monta de la época del cine clásico. Alguien de quien la niña no podía haber oído hablar. Hay un detalle importante. Ok, son actrices, son todo lo que tú quieras, pero generalmente eran de segunda categoría, ¿no? No estamos hablando que nadie recuerda ser Marlon Brando. Menos mal. Porque la verdad que la vida de Marlon Brando, bueno, y no era precisamente una persona muy ejemplar. Pero, bueno. Pero la verdad que la vida de Marlon Brando fue terrible por culpa de Marlon Brando y nadie más. Sí, de hecho yo creo que todo lo que, bueno, las culturas que creen en todo esto del karma, el dharma, no sé qué, yo creo que él pagó todo y yo creo que ese ya no reencarnó más. Exacto, o sea, me atrevo a decirlo. Tú sabes esas personas que dicen, ok, voy a estudiar, voy a agarrar todas las materias del mundo porque me quiero graduar menos tiempo. Claro, yo voy a sacar esta carrera rápido. Sí, y las inscriben todas, eso hizo Marlon Brando en la vida. Él inscribió todas las materias para graduarse, en vez de 5 años, en 2. Exactamente, eso fue lo que hizo Qué genial, Daniela, me encanta, me encanta. Ahora, volviendo al de esta niña, después de este desvío histórico. Sí, el caso, y totalmente impreciso, por cierto. Totalmente, ¿no? El caso no fue resuelto formalmente porque la actriz no tenía familia viva que pudiera verificar los datos que dio esta niña, ¿no? Uh-huh. Pero el número de coincidencias, algunas muy específicas, como el nombre de un perro o el color de un vestido, dejó a los investigadores perplejos. Mira, en la base de datos de Tucker hay muchos casos como este. Algunos se resuelven, otros no. Algunos tienen documentación impecable. Otros dependen solo del testimonio de los padres. ¿Y qué hace Tucker con los casos no resueltos? Bueno, es uno de estos señores que no vota absolutamente nada, los archiva. Claro, él nunca sabe cuándo va a necesitar sacar de su cajita un caso. Es un acaparador de información inútil. Como nosotros. O sea, esto es muy interesante. Nosotros me refiero a ti y a mí, ¿no? Sí, okay, totalmente. Por si acaso no le quedaba claro Pero a la gente. esto es una información increíblemente interesante. Que no le sirve a nadie. No le sirve absolutamente a nadie. Pero este señor... Pero Federico, tú y yo estamos haciendo algo mal en la vida, porque hay gente que recibe fondos de investigación para este tipo de cosas. Es verdad. Y nosotros estamos llenos de ideas geniales, ¿vale? Y no tenemos ese fondo que nos pague estas investigaciones de contenido no relevante, pero importante. ¿Cómo pero puede ser eso al mismo tiempo? Hace un rato estábamos reunidos con... Sí, eso viene. Pero bueno, ajá. En fin, Denos plata. Voy a dar aquí mi pago móvil. Yo necesito que me ayuden. Voy a dar mi pago móvil y voy a recordarles que tenemos un Patreon también. Mira, este señor archiva los casos, no los descarta, no los usa como evidencia principal. Es bastante riguroso, solo considera resuelto un caso cuando se puede identificar a la persona fallecida y verificar al menos 10 detalles específicos proporcionados por el niño antes de esa identificación. Bueno, método científico puro, ¿no? Mira, por cierto, quiero aprovechar de comentar algo a propósito de esto que estamos hablando. ¿Cuándo se le considera experta a una persona sobre un tema? Y esto lo hablábamos con la doctora Amparo, a quien le producimos su podcast, maravilloso, por cierto, vayan a verlo, doctora María Amparo Podcast, si les gustan los temas de salud, donde ella hablaba acerca de en qué momentos una persona se considera un experto de un tema, dado este boom de las redes sociales, donde está lleno de expertos. Y es muy curioso porque la persona tiene que tener una línea de investigación y al menos 20 publicaciones en una revista especializada, respetada, para considerarse experto de un tema. Eso en el ámbito científico. En el ámbito científico. Pero, por ejemplo, en cualquier otra área necesitas tener 10.000 horas. Soy una mamá experta, tengo más de 10.000 horas de crianza. Exacto, ya tú eres una mamá experta.
Pero eso es lo que se denomina, o sea, las 10.000 horas que te convierten en experto en algo. Sí, señor. Okay. Eso, por ejemplo, un carpintero, cualquier persona que haya trabajado más de 10.000 horas en algo ya se le puede considerar exacto. experto en su materia. No sé, el cálculo de 10.000 horas, imagínate, a 8 horas al día. Y la matemática no es nuestra pasión. No es nuestra pasión. Mira, porque... aquí nuestro asistente va a decir algo, lo poncho aquí con la cámara. En tiempo completo, 10.000 horas es como 1 año y 2 meses, Okay. sin parar. Sin parar. Sin parar, es decir, imagínate, trabajas 10 años, que de esos 10 años, 1 año entero y un par de meses sin parar hayan sido de trabajo completo. Ok, y eso te hace experto. Y eso te hace experto. Nos lo dice nuestro asistente de producción / luthier, por cierto, vayan a verlo a Capochi Guitars. O sea, tendrías haciendo que... cositas maravillosas. Tendrías que separar 324 horas. Federico, vamos al corte para que tú saques la cuenta. Vamos a escuchar música. Es más o menos el tiempo de la universidad. Sí, claro. Pero bueno, en la universidad uno echa mucho carro. A veces haces como Marlon Brando y las inscribes todas, pero otras veces no. Otras veces las llevas de arrastre. Hay gente que lleva la vida así, con materias de arrastre. Sí, señor. Yo creo que aquí hay que balancear. Ni volverse loco a lo Marlon Brando inscribiéndolas todas. Ni lleve las materias de arrastre, señores. Pasé 10 años estudiando eso, ¿no? Resuelva, activo. Yo recuerdo que yo me gradué y habían amigos míos que se habían graduado en el bachillerato. Que todavía estaban pensando que iban a estudiar. Sí, no, todavía estaban estudiando. Yo decía, Dios mío. Sí, hay gente que lleva la vida así. Exacto. Bueno, hay estudiantes. Esa gente no reencarna. No, porque el que asigna las reencarnaciones dice, no, esto es un despropósito. A este no le vamos a asignar más nada, vamos a dejar que termine esta. Bueno, a lo mejor sí tienen que rellenar un asiento, ¿no? Ah, bueno, quizás. ¿Cómo será la administración de reencarnación? Debe haber una oficina administrativa. No, y yo supongo que tú debes tener NPC. Personas que simplemente están llenando un hueco en la vida. Claro, y se te dará una oportunidad para que seas protagonista de algo en alguna de tus vidas, ¿no? Sí, todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama. Claro, esos 15 minutos puede ser una buena vida, una buena reencarnación. Aquí hablando, pero completamente... Un gamelote. Un gamelote. Vamos a escuchar música para poder ahondar en este gamelote durante el corte, en @cosas muy importantes mira, en Instagram. Hablando de todo, Daniela, te voy a poner un tema, pava. Me vas a poner un tema, enigma, este tema, es un temazo. Return to Innocence, a propósito de todo este tema de la reencarnación. Pero es que yo recuerdo, mi papá se compró este disco. Yo también. Sí, pero no es lo mismo que tú te lo hayas comprado. A los 13, 14 años. Que mi papá, que tenía 40 en aquel entonces, es así, le voy a poner un tema atómico. No, pero es que era atómico. Vamos a escuchar este tema de enigma y al regreso seguimos con esta información súper importante del día de hoy. Muy importante. Pero sí, ¿quién decidirá en qué reencarnas y cómo? ¿Te imaginas que sea una burocracia pura y dura? Si metiste los papeles a tiempo, ¿Quién sabe? si estás al día, si pagaste los impuestos del más allá. Yo creo que... Debe ser un tema impositivo, No, los yo quiero impuestos pensar del que más es una allá. lotería, que Que es azar. Simplemente al azar. Y es como, fíjate que tiende a ser personas que se fueron en un momento que era como, oh Dios mío, esto no se puede terminar así, tipo infartos, incendios, etc. Sí. Como no se puede acabar así. Y entonces la vida siguiente. Ninguno reencarnó, yo me morí viejito a los 98. No, todas de repente. Todos de repente. Es verdad, ese debe ser uno de los factores determinantes para que reencarne. Los trágicos se recuerdan. Que fue así También. como- Pero es El muy que murió viejito no se va a acordar. Exacto, y lo que está diciendo Daniela de Marlon Brando es verdad, porque fíjate, él tachó, era bisexual, tachó 2. Fue bello y gordo y feo. Tachó 2. Exacto. Bello, gordo y feo. Él fue Y calvo. todo. Fue bello, gordo, feo, calvo y guapísimo de la vez. Fue increíblemente exitoso e increíblemente Fracasado. A la vez. Él inscribió todas las materias. ¿Tú sabes Interesante. que él fue novio de James Dean? Sí, claro. Una Sí. de esas parejas secretas del viejo Hollywood. Lo que pasa es que en esa época era muy difícil que salieran del closet. Pero es que era terrible porque James Dean era el esclavo de Marlon Brando. Eso dicen. Pero es que Marlon Brando era maluquín. Sí. Era maluquín. De hecho, está el caso del último tango en París, donde a esa pobre actriz le destruyeron la vida. Sí. En una escena súper fuerte, no consensuada, que ella no ni sabía lo que le iba a pasar en esa escena. Y esa pobre muchacha no pudo volver a actuar. María Shriver. En esta época, eso hubiese sido un escándalo de magnitudes del Me Too, pero en esa época...
En esa Sí. época era solo parte de Aparte, la industria era dominada por hombres, pues. O sea, no, ¿qué iba a decir y ella? hombres malos. Y hombres malos. Pero bueno. ¿Cómo era que se llamaba el director? No era Polanski. No. Era... No sé. Ahorita le pedimos a nuestros asistentes que averigüen el último tango en París. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, eso era así, ¿viste? El último tango de París. Sí, claro. Nosotros no podemos hablar, éramos muy chiquitos. De verdad que este es un temazo. Mira, ajá, yo creo que y despedimos. ¿Quieres irte con este que cierra Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci? Hay muchísimas cosas. Vamos con lo de la... No incluiste ningún apartado sobre esto. Yo cerraría con esto. Ok, dale. Porque más casos es como más de lo mismo. Ok. Con esto y despedimos. Ujú. ¿Están los créditos ahí? Sí, Ok. después de esto. Está medio larguito. No nos quedemos muy No, pegados para que nos dé sí tiempo. lo podemos. Coppola sí estaba recho cuando contrató a Marlon Brando para Apocalypse Now. Y lo encontró gordo. Lo encontró gordo. Y llegó al Y tuvo set que rodar todo casi que oscuro, escondido tuvo detrás que de una cambiar el mata. guión entero, porque ¿cómo demonios un Justifica soldado que un Es que iba a soldado... haber se una fue a pelea. esconder en la jungla y ya está escondiéndose a Estados Unidos en la jungla, está más gordo como cuando o sea, los indios lo están engordando. O sea, Pero muchos dicen que eso es lo que convirtió a la película en icónica. ya va, todas las escenas A Marlon de él Brando con la cara medio iluminada, y te apuesto que la escena que él se está bañando es porque estaba sudando por gordo. Voy. Ay, Dios mío. Y ahora, un poco de publicidad de cosas que no existen, pero que deberían. Porque el café no es gratis. Y en cosas muy importantes vivimos a base de una dieta caliente y amarga. ¿Escuchas voces que te invitan a hacer una parrilla? ¿Cansado de carbón que no prende o de que se te apague el fuego cuando viene tu suegro? Está crudo. Llegaron las parrilleras. Juana de Arco. Parrilleras Juana de Arco. Enciende tu fe, literalmente. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, hoy hablando Estamos de... reencarnando en cosas muy Exacto. importantes. Cada regreso de la música es una nueva vida. Dios mío, qué pava. Hoy estamos hablando de reencarnación y todas estas creencias en vidas pasadas, porque hay casos a los que definitivamente no les logramos dar Olemos a pachulí. Sí, aquí huele incienso el estudio hoy. ¿Ya te comiste tus cristales? Ah, no, eso no se come. Pero bueno, el hecho es que uno trata de racionalmente darle una explicación, pero bueno, no a todo se le puede dar una explicación racional. Entonces, pues bueno, nos estamos dejando llevar por estas historias. Además que hay personas que se dedican a investigar acerca de esto. Pero no es solo la ciencia actual o estas pseudociencias, porque esto yo creo que entraría dentro de lo que son las pseudociencias. ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice la religión? Porque lo que sí es un hecho es que hay muchísimas creencias, muchísimas religiones que hablan de la reencarnación. Ok, vamos a arrancar con el cristianismo, el catolicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la respuesta es totalmente directa. No se cree en eso. La reencarnación es incompatible con cualquier creencia cristiana, católica, apostólica, etcétera, etcétera. El catecismo de la iglesia es claro. Está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego viene el juicio. Exactamente. ¿Okay? No hay segundas oportunidades en otros cuerpos. Exacto, pero el Islam, fíjense, el Islam ortodoxo también rechaza la reencarnación, cree en la resurrección y el juicio final una sola vez. Pero algunas corrientes sufíes, místicas, han explorado ideas cercanas y hay sectas como los drusos o los alawitas que incorporan la reencarnación en sus doctrinas. Por otro lado, tenemos el hinduismo. Fíjense, no es el alma, que ellos denominan Atman, la que reencarna directamente, sino un cuerpo sutil que la envuelve. Este cuerpo sutil cambia de cuerpo físico al morir, arrastrando consigo el karma, es decir, las consecuencias. Está mal. Exacto, las consecuencias de las acciones buenas y malas. El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento se llama samsara, que significa literalmente vagabundeo o fluir junto.
es como si el alma estuviese atrapada en una rueda que gira y gira sin parar. La meta es salir de esa rueda y alcanzar la liberación, que se denomina el moksha, fundiéndose a sí mismo con lo divino. Bueno, mientras que el budismo niega la existencia de un alma permanente, el Anatman, pero afirma el renacimiento. No es que haya una esencia que viaje de un cuerpo a otro, es más bien una continuidad, como la llama que se transmite de una vela a otra. El monje budista Bhikkhu Nadisena lo explica de esta manera. No usamos el término reencarnación porque literalmente no hay nada que pase de un momento a otro. Hay una continuidad, pero no hay una identidad. Entonces, no eres tú el que vuelve, no soy yo quien vuelve. No exactamente, pero las acciones que realizas en esta vida, es decir, el karma, condicionan el surgimiento de una nueva conciencia en la próxima. No eres el mismo, pero tampoco eres otro. Dios mío. Es como preguntarte si eres la misma persona que cuando tenías 5 años. O sea, Claro, tiene lógica. Claro, está muy bueno esto. Mateo sí es la misma persona que cuando tenía 5 años. Sí, completamente. El mismo tipo, sí. Sí. Pero fíjate, en el judaísmo mainstream, la reencarnación no es una doctrina aceptada, pero en la Cábala, la tradición mística del judaísmo, la reencarnación es central. El texto fundamental de la Cábala, el Zohar, dedica una sección entera al tema de la Parashá Mishpatim. Dice así: todas las almas están sujetas a la reencarnación y la gente no conoce los caminos de Dios. Son ignorantes de las muchas reencarnaciones y de los trabajos secretos que tienen que realizar. Dios mío, ¿cómo funciona la cábala? Fíjense, el alma reencarna para corregir lo que no completó en vidas anteriores. Si no cumplió con la Torá o no aprendió ciertas lecciones, debe regresar, castigado, repites años. Pues. Repites años. El cabalista más importante de los últimos siglos, el rabbi Isaac Luria, escribe un libro entero sobre esto. Se llama El Portal de las Reencarnaciones. Para él, la reencarnación explica por qué a veces a una persona justa le pasan cosas malas. Es porque está pagando acciones de una vida anterior. ¿Y por qué no aparece en la Torá escrita? Bueno, porque el judaísmo distingue entre el nivel exotérico, accesible a todos, y el esotérico, reservado para quienes han estudiado a fondo. La reencarnación pertenece al segundo nivel. Como dice un refrán judío, el Zohar no es para principiantes. Ahora, brincando de continente, en muchas culturas de África Occidental, como la religión yoruba, la muerte no es el final. Los ancestros siguen presentes, pueden regresar e influir en los vivos y a veces reencarnar dentro de la misma familia. No es un ciclo infinito como en el hinduismo, sino una continuidad comunitaria. Muchos pueblos originarios de América del Norte y del Sur tenían y tienen creencias en el renacimiento. En algunos casos, los chamanes podían recordar sus vidas pasadas, en otros se creía que los niños podían ser la reencarnación de un familiar fallecido. Es decir, hay un patrón común. La reencarnación no es para cualquier persona, sino para los ancestros importantes dentro del linaje. Es curioso porque muchas culturas completamente distintas unas de otras y muchas religiones sí comparten ciertas creencias que por lo menos el hecho de que tú puedas estar pagando algo que hiciste en una vida anterior sí, está como presente en las que creen en esto, ¿no? Ahora, ¿por qué la solución más sencilla sería simplemente decir que cuando una persona muere, todo termina ahí? Claro. Pero tú tienes que religiones en partes totalmente distintas del mundo, todas piensan que hay algo después. Que hay algo más. Bueno, como sea lo que usted quiera creer, sea bueno yo, porque no vaya a hacer cosa que... Recuérdense, pero no por eso, o sea, por si a las moscas. Los países, se ha confirmado que los países laicos suelen tener menos tasa de criminalidad en algunas cosas que otros países muy religiosos. No necesariamente la moral está casada a la religión, esto es importante decirlo. No necesariamente una persona que se cría fuera de una religión es una persona sin moral o sin valores o sin conciencia. No. Yo creo que la moral está intrínseca al ser humano y obviamente hay un tema de valores familiares, de crianza, etcétera, y de saber distinguir el bien y el mal. No hagas el mal porque te vayan a castigar
o porque vayas a reencarnar en ven que tú saber qué, Sí, o porque en el juicio final, no hagas el mal porque no se hace y punto. El miedo al castigo no puede condicionar tu actuar en la vida. Exactamente. Eso es así, y tiene que ser también con los niños. Los Pero niños- es curioso porque hay gente que sí necesita que la amenace. Es curioso, no funciona para todo el mundo. Es terrible, pero es así, no funciona para todos. Pues, Bueno. uno tiene un hijo al que hay que regañar más. Por supuesto. A mí me tienen que regañar. Tú funcionas bajo regaño, Yo es verdad. funciono bajo es regaño. verdad, eso es verdad, lo certifico. Mira, hemos llegado al final. Vamos a escuchar un tema para despedirnos, pero vamos a aprovechar de una vez de despedir este Y programa. apagar el incienso. Apagar el incienso, de limpiar a la cabina Isnardo, porque Isnardo por suerte llega y bendice la cabina, porque nosotros nos vamos dejando esto, imagínate tú. Dios mío, el capítulo de hoy o el programa de hoy estuvo... Sí, estuvo intenso. Estuvo Ahí, la potente. gente debe estar, el que está manejando ya siguió el largo, ya no se paró donde tenía que ir y va manejando, ya va por la Guaira. Pero bueno, vamos a... Hoy es el primer día del resto de mi vida, listo, decidí que voy a hacer lo que quiero. Me voy a punto fijo. ¿Por qué? Porque puedo. Pero bueno, gracias por acompañarnos en los controles Luis Frías, en la asistencia de producción Camila Napoletano y Mateo Capocci. Aquí en la conducción, Daniel Ormazábal y Federico Capocci. Recuerden Las seguirnos. cositas. Sí, no, seguirnos, empezando por seguirnos en @cosas muy importantes. Eso es en todas las plataformas. Ujú. Después les recordamos que nosotros también tenemos cositas muy importantes, que son unos micros, que sale a las 9 de la mañana y a las 4 de la Y tarde. que van a venir nuevos porque sí, ya toca renovar cositas. Sí, de hecho, los grabamos y Están cocinándose. Elizabeth los está cocinando. Pero tenemos que la verdad, Sí, que grabar sí. más. Sí, vienen cositas y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Por cierto, quiero aprovechar de dar las gracias a los que nos acompañaron el viernes en Música Pelúa. Música Un Pelúa. experimento que surgió el viernes aquí en Kiss. En la noche estuvimos como hasta la 1 de la mañana. Eso fue increíble. Hablando de rock y poniendo música y fue súper divertido. Compartimos con Rafael Urdanetti, con Max Manzano y con Katy Yepes y pues de verdad que lo pasamos muy bien. Y bueno, que se repita. Vamos a ver cuándo se repite una edición especial de Música Peluda. Por ahora nos vamos, los dejamos ya bien Isnardo y los dejamos con la música de Kiss FM, pero creo que nos da chance de despedir con un tema, Luis. ¿O no? No nos da chance, nos vamos. Gracias por acompañarnos y Chau. nos escuchamos el próximo Chau, miércoles. chau. It's better to run with